Buenas tardes. Hoy vamos a hacer un video especial porque vamos a hablar sobre el diplomado de cocinas regionales de Venezuela. Hace aproximadamente un año, justamente un año, 2 meses, estuve en Venezuela recorriendo el país, visité varias ciudades y en esas actividades promocioné el desarrollo del diplomado de cocinas regionales. Durante ese tiempo nosotros conseguimos el apoyo, el aval de la Academia Venezolana de Gastronomía. Y bueno, comenzamos nuestras actividades. Sentamos las bases en varios estados por donde íbamos pasando. Y bueno, regresé a Ecuador y quedó en las manos de dos personas, particularmente dos personas que eran responsables del programa en el país, habiéndome yo venido. Esas personas son Leonor Peña y particularmente al resto del país, Leonor en Táchira y María Fernanda Grisel en el resto del país. Todo ha venido cumpliéndose poco a poco, pero gradualmente hemos empezado a cubrir buena parte del territorio nacional. Tenemos ya presencia en el estado Táchira, presencia en Yaracuy, presencia, cuando digo presencia hemos creado grupos de trabajo. Y yo no los he creado, lo han creado los coordinadores estadales. Se ha creado grupos de trabajo en Táchira, en Yaracuy, en el estado Bolívar, en el estado Apure, en el estado Barinas, también en el estado Sucre se está haciendo esta semana, en el estado La Guaira, lo estamos haciendo también en el estado Falcón y ahora Anzoátegui y Monaga. Es decir, ya hemos cubierto buena parte del territorio. Y pronto del Tamacuro, ya está creadas las condiciones para del Tamacuro y solamente se espera que nuestra coordinadora regional, la profesora María Fernanda, viaje a del Tamacuro para establecer ya formalmente la creación del grupo. ¿Por qué estamos haciendo ese diplomado de cocinas regionales? Yo tengo muchos años de experticia, como dicen ahora, en el área de la alimentación venezolana. He escrito trabajos, diccionarios, caracterizaciones del proceso culinario en su evolución. He estudiado las migraciones y los efectos de las migraciones sobre nuestra cocina. He estudiado he hecho trabajos largos sobre la alimentación y el intercambio de alimentos entre el viejo y el nuevo mundo. He hecho trabajos sobre la caracterización de la despensa afro-venezolana. He hecho trabajos sobre algunos de nuestros alimentos, particularmente sobre la yaca. He escrito un recetario de cocina del estado Barinas. He hecho 2 diccionarios de la cocina venezolana, uno de Fundación Polar y otro de Alfadil. Y bueno, he tenido una presencia, diríamos, constante dentro del panorama de la investigación gastronómica venezolana. Sin embargo, en la medida en que yo conocía la realidad venezolana y viajaba en el país, me daba cuenta de que había ahí una asignatura pendiente, ¿no? Que yo nunca, que eso no es obra de una sola persona, sino que es obra de un colectivo, una obra de grupos de trabajo consolidados. Y entonces hablando con los amigos, llegamos a la conclusión de que una buena manera de avanzar en ese camino era la de establecer un diplomado de cocinas regionales. Un diplomado que después
de un proceso de cumplimiento de algunos módulos que yo escribí, módulos de trabajo que yo escribí, que aparecen en una suerte de libro aún no publicado, pero que ya está ya a la disposición de los inscritos en nuestro diplomado, un libro sobre las prácticas y las teorías relacionadas con el desarrollo de la cocina venezolana. Pero sin embargo todavía faltaban cosas. Cuando uno viajaba diríamos, a lugares que eran muy importantes para mí. Olvidé mencionar el estado Nueva Esparta, ¿no? Cuando hablé de las visitas y de cómo los equipos de trabajo están, y olvidé, por supuesto, olvidé Aragua, olvidé Carabobo, que para mí son muy importantes, ¿no? Buena parte de mi trabajo se ha hecho en Carabobo, y en Aragua hay excelentes colaboradores. La colaboración viene no solamente de personas individuales ligadas a la cocina, sino que también viene de las escuelas de cocina. Ha habido una entusiasta participación de algunos directivos de escuelas de cocina en nuestro diplomado. Bueno, y en esos viajes yo echaba de menos en algunos estados, como por ejemplo Zulia, echaba de menos en Lara, Aragua y sobre todo Sucre, echaba de menos la existencia de recetarios. Y siempre me preguntaba, ¿por qué si tienen una excelente comida, la comida larense? Y además no solamente que es una excelente comida, también lo hay en Táchira, en Mérida. ¿Por qué siendo tan buenas comidas, o por lo menos con particularidades, con atributos tan excepcionales como esas cocinas, no contaban con recetarios? Y entonces, a pesar de que habían estudiosos del área, por ejemplo, en el Zulia, sobre todo Marlene Nava, en Sucre, los trabajos de Rosa Bosch, entonces, y en Lara, yo diría, hay un estudioso, historiador excepcional sobre la materia gastronómica del Estado y del país, que es Juan Alonso Molina. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo a la disposición el país excelentes narradores y excelentes cocinas, no hubiese la creación correspondiente de recetarios, diccionarios e inventarios de la despensa agroalimentaria? Entonces, eso siempre para mí fue un misterio, hasta que, habiendo creado el diplomado, comenzamos ya a organizarnos y a crear grupos de trabajo para empezar a levantar la información necesaria para escribir esos 3 códigos que para mí son fundamentales en la cocina regional, cocina popular venezolana. El recetario de cocina, el diccionario de términos culinarios y el inventario de la despensa agroalimentaria, es decir, de dónde vienen los ingredientes que utilizamos en nuestras cocinas regionales. Aparte de la obra maravillosa, diríamos, en algunos estados, de Mamasori, en el estado Carabobo, de Leonor Peña, en el estado Táchira, y diríamos, la acción constante de algunos grupos de trabajo como los de Nueva Esparta, nosotros no contamos todavía con la estructura, diríamos, los textos escritos que permitan hablar de la consolidación de la cocina popular venezolana. No contamos todavía. Entonces, bueno, la labor que está cumpliendo el diplomado, que prácticamente es un diplomado que se hizo por amor al país y que solamente tiene 2 elementos fundamentales en su cumplimiento. Uno es
que por primera vez grupos de trabajo se organizan para crear documentos que son importantes para valorar el patrimonio y la identidad de cada estado, creando esos 3 códigos. Y en segundo lugar, participar en un sistema educativo virtual, presencial cuando es posible, que permita recibir como compensación o como contraprestación un certificado del diplomado firmado por la Academia Venezolana de Gastronomía. Para nosotros es muy importante esos 2 objetivos. Uno es crear una memoria de la cocina regional y por segundo lugar, pues participar en un proyecto con la academia, con nuestra Academia Venezolana de Gastronomía, que es la máxima institución de representación de nuestra gastronomía al más alto nivel. Bueno, entonces, nuestro propósito es fundamentalmente oír los videos que forman parte de oír y leer los módulos, oír videos y leer los módulos que forman parte del libro o de la guía teórica sobre la cocina regional venezolana, escrita por mí, pero que todavía está limitada solamente a los participantes del diccionario, del diplomado, y sobre todo realizar 3 acciones que son importantes y que son el fundamento del desarrollo de la cocina regional. Uno es la elaboración de un recetario de cocina. El segundo es la elaboración de un diccionario de términos culinarios del Estado. Y en tercer lugar, la elaboración de un inventario de la despensa estatal, de la despensa alimentaria estatal. Bueno, en este video voy a, como bienvenida a los nuevos grupos que se van incorporando a nuestro diplomado, en este video voy a intentar pues explicar cada uno de esos 3 códigos y el proceso de su elaboración. Hacer un recetario de cocina es una tarea, yo diría, relativamente fácil pero a la vez complicada. Es fácil porque se trata de coleccionar la información sobre las recetas de los platos populares más emblemáticos de la cocina tradicional venezolana y de la cocina patrimonial venezolana. La diferencia que hay entre una cocina tradicional y una cocina patrimonial es que la cocina patrimonial es el registro oficial de la importancia que tienen los platos de la cocina tradicional en la cultura de una región. O sea, nosotros tenemos un plato que puede ser la yaca, y la yaca es un plato tradicional popular, pero a su vez necesita ser reconocido formalmente mediante un registro. Ese registro se produce a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel nacional, con el reconocimiento el Instituto de Patrimonio Nacional, que habida cuenta de la importancia que tiene esa preparación, lo eleva a la categoría de un bien, diríamos, de patrimonial desde el punto de vista nacional. Y desde el punto de vista internacional, pues contar con el registro de la UNESCO, que es el único organismo que tiene la autoridad para hacer la declaratoria internacional de un plato, de una técnica, de una bebida o de una cocina en general. Es el único organismo que tiene esa facultad, la UNESCO, que declara al alimento, a la técnica, al procedimiento y a la cocina como cocinas patrimoniales de la humanidad.
Nosotros tenemos algunos productos que han sido considerados como la arepa, elementos identitarios, reconocidos nacional e internacionalmente. Pero bueno, el camino es todavía más largo y nosotros necesitamos desarrollar nuestras cocinas, porque el desarrollo de las cocinas puede ser un elemento importante para el desarrollo de los procesos, diríamos, de los procesos de desarrollo local. Pues. Muchas veces en los estados hay desempleo, hay algunos elementos que no son los más propicios para el desarrollo, y la cocina es como un instrumento que se utiliza para atraer turismo, que crea empleo, y produce ingresos, pero además es la base para dinamizar toda una cadena productiva donde participan productores, transportistas, distribuidores, procesadores, y además los que llevan a cabo la tarea de la producción, restauración gastronómica a niveles de restaurantes, de pequeños emprendimientos de todo tipo. Y entonces, bueno, todo eso moviliza energías que producen cambios dinamizadores de la economía y estabilizadores sociales, ¿no? Si un Estado pues tiene una gastronomía reconocida y una gastronomía desarrollada y consolidada, pues ese Estado pues atraerá mucha población que vayan a compartir las riquezas patrimoniales tanto de la naturaleza como de la cultura, y entre ellos pues a compartir las preparaciones y las bebidas más importantes del Estado. Las bebidas que además es el fundamento de su territorio, de su sentido de pertenencia, es la base de su tradición y también es la base de su identidad cultural. Uno de los elementos de las manifestaciones culturales más importantes para definir, diríamos, la identidad de un colectivo es la alimentación, la cocina. Entonces, si nosotros desarrollamos esos tres instrumentos, pues estamos creando las bases para sustentar una actividad dinamizadora de las sociedades regionales, economías, políticas regionales. Bueno, entonces son tres los instrumentos que utilizamos para el desarrollo de las cocinas regionales. Uno es la elaboración de un recetario, que como yo decía, es una tarea, yo diría, no tan difícil, pero larga, que requiere de la participación activa de mucha gente. ¿Cómo se hace un recetario? ¿Y qué es un recetario? Un recetario es una colección de recetas culinarias que tienen dos partes. Una parte es los ingredientes con su dosificación y la otra parte es la manera como se prepara ese plato o esa bebida. O sea, la manera de su preparación. Entonces, pero no se trata pura y simplemente de recoger arbitrariamente recetas para meterlas dentro de un recetario, sino se trata de crear una organización de tal manera que a niveles del Estado, de los municipios del Estado, haya una selección con la participación de las comunidades, con la participación de las cocineras, una selección de los platos más representativos de cada uno de los municipios. Y luego, con esos platos más representativos, se construye un recetario de cocina a nivel del Estado. Y entonces tenemos, ustedes saben que los estados tienen diferentes composiciones municipales. Hay, por ejemplo, los estados que tienen más municipios, el estado Táchira, 29, el estado Falcón, 25. Y entonces, por supuesto, esos son estados
Yaracuy, son estados que tienen, diríamos, que tienen una enorme ventaja para la elaboración de un recetario, porque si nosotros tenemos, como en el caso de Falcón, tenemos 25 municipios, y de cada municipio nosotros logramos identificar 10 platos representativos, tanto de la comida como de la bebida, entonces nosotros podemos desarrollar un recetario de aproximadamente 150 recetas. Y ya eso puede ser ya un corpus culinario que represente e identifique la gastronomía como una manifestación cultural de importancia del Estado Falcón. O sea que para poder lograr ese resultado es necesario crear grupos de trabajo en cada municipio. Grupos de trabajo en cada municipio que estén coordinados por un responsable a nivel del Estado. Entonces, cuando nosotros hablamos de que estamos haciendo un trabajo en el estado Bolívar, por ejemplo, es porque existe una coordinadora o una responsable de la coordinación de las actividades en el estado para la elaboración del recetario, pero también decimos que hemos creado las condiciones para conseguir información de recetas, de cocina, de preparaciones culinarias de los diferentes municipios del estado, y luego habrá como una labor de coordinación y de ordenamiento de todas esas recetas dentro de un recetario del Estado, habiendo la posibilidad, si es que el municipio es muy rico en preparaciones culinarias, de hacer un recetario particular para cada municipio, además del recetario del Estado, el recetario de cocina del Estado. Bueno, ya los grupos están trabajando, ya se están recopilando recetas, utilizando técnicas de investigación. Una técnica de investigación es la observación, la investigación documental. Buscamos si existen manuscritos, recetarios impresos, buscamos información en los periódicos, hablamos con los cronistas y particularmente hablamos con las cocineras que gozan de reconocimiento a nivel del municipio y del estado para que nos entreguen, diríamos, la información relacionada con la cocina que ellas desarrollan. Pero además, nosotros utilizamos técnicas relativamente simples, como una técnica que se llama el top 5, o sea, los 5 más importantes platos. Uno le pregunta a una persona cuáles son los 5 platos más importantes de tu estado, de acuerdo con tus ideas, de acuerdo con tu conocimiento. Bueno, entonces ellos mencionan 5 platos. Lo interesante es que la mención ordena los platos mentalmente, muchas veces sin que la persona se dé cuenta. Si yo digo 5 platos, los digo en un orden preferencial, de acuerdo con mi conocimiento de la materia. El primer plato que yo menciono es el plato, para mí, más importante, porque es el primero que fue recuperado por mi memoria. Entonces, por supuesto, es un sistema de investigación, yo diría, convencional, que aceptado por la gente y también con cierto fundamento, yo diría, metodológico, y que nos permite a nosotros recuperar información. Entonces tenemos varias maneras de conseguir esa información. El diccionario es otra cosa. El diccionario es una labor, yo diría que a mí me parece divertida. Es como si estuviéramos coleccionando barajitas para llenar un álbum, como hacen los muchachos cuando están haciendo en la cercanía de los mundiales de fútbol. Compran un álbum Panini y empiezan a coleccionar recetas, intercambiando recetas, intercambiando barajitas repetidas y no repetidas hasta llenar el álbum. Bueno, nosotros tenemos prácticamente tenemos que llenar un texto escrito con información. Esa información se llama entrada, lema
o palabras. El diccionario es una colección de palabras relacionadas con el hecho culinario, ordenadas en orden alfabético. Y entonces esa palabra se llama lema o entrada y tiene un significado. Ese significado puede tener varias acepciones. Entonces, primero nosotros hacemos el catálogo o la lista de todos los términos de acuerdo con su clasificación ortográfica por abecedario, alfabética, y entonces después empezamos a buscar la definición correspondiente a cada término. Es como llenar un álbum y resulta una actividad bastante, yo diría, atractiva y hasta divertida. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean cómo se procede. Nosotros tuvimos una reunión en Por la Mar donde estuvieron participando como 20 personas. Esa reunión se dividió en dos partes. La segunda era el día siguiente, y en la primera reunión nosotros le pedimos a los asistentes que nos regalara 10 palabras que relacionadas con la alimentación. Podía ser ingredientes, preparaciones culinarias, bebidas, utensilios, refranes relacionados con la alimentación, técnicas de cocción aplicadas pero fundamentalmente era ingredientes y preparaciones culinarias que se comen y se beben. Bueno, le dijimos eso, y al otro día, cuando estuvimos en la reunión siguiente, pues cada uno nos llevó las palabras, y si fueron 25 participantes, cada uno llevó 25, y entonces tuvimos diríamos, una lista de 250 términos culinarios que iban a formar parte del recetario. Claro, esa lista debería ser limpiada, eliminando las repeticiones y eliminando las palabras que no correspondieran. Lo que sucede es que las personas no nos llevaron los 10 términos que le pidieron, sino que nos llevaron 20, 30. Entonces nosotros hicimos un experimento en el cual conseguimos más de 400 palabras que podían formar parte de un diccionario. Un diccionario puede tener 500 palabras y ya tiene cierta importancia. El diccionario de la Real Academia Española tiene 93.000 entradas o palabras. No 23.000. Pero estamos hablando de la lengua hablada en todos los países del ámbito hispanohablante, que no solamente es España, sino que también es América Latina y otras partes donde se habla español. Bueno, una persona utiliza en su conversación 100 palabras, en sus conversaciones cotidianas. En el día a día utiliza 100 palabras. Una persona culta, adulta, utiliza en su conversación cotidiana aproximadamente 500 palabras. Si nosotros multiplicamos esas 500 palabras por 5 o por 4, tendríamos 2.000 palabras. Bueno, 2.000 palabras ya es un diccionario respetable. Más o menos tendría 2.000 palabras, pudiera tener aproximadamente 50 páginas. Y por supuesto, es como la primera versión de un diccionario de términos culinarios regionales. Como primera versión. Esa versión es reforzada, es ampliada, enriquecida. Como es una versión virtual, una versión digital, pues entonces nosotros podemos ir agregándole términos en un periodo relativamente, en un año. Entonces nosotros tendríamos pues un diccionario ampliado y que ya representa, diríamos, codifica el lenguaje culinario en un espectro mucho mayor
cada vez. Y además los diccionarios no se terminan nunca. Los diccionarios siempre se están haciendo. La experiencia que yo tengo es que yo hice un diccionario en el año de 1998. Y después ese diccionario lo reformé y lo amplifiqué a otro diccionario que hice, el mismo tema, ¿no?, que hice en el 2005. Y el diccionario del 2005 que yo hice, no, que el 2015, ese diccionario, pues yo le he escrito y le he agregado muchísimas palabras hasta el punto de que pudiera sacar un tercer diccionario que es sustancialmente mejorado del primero y del segunda versión del diccionario. O sea que los diccionarios siempre se están haciendo porque siempre hay nuevas palabras o palabras que habíamos omitido y que ahora las registramos, o palabras que se van incorporando en la medida en que nosotros hacemos observaciones a niveles de los municipios. Los diferentes municipios hay palabras que se utilizan en manifestaciones culturales que tienen un significado importante para la gastronomía del Estado. Entonces, quiero decir que es una tarea bonita y que podemos cumplir al cabo de 3, 4, 5 meses de trabajo. Además, el diccionario va a ser enriquecido con los resultados del recetario, porque en un recetario aparece una receta de cocina con nombre y con los ingredientes. Bueno, si uno mira de manera crítica esas recetas que conforman el recetario de cocina, uno puede sacar de allí, extraer información como el nombre del plato, que lo pone en la lista, y además la definición del plato, que no es más que un origen y una composición. Nosotros, si sabemos que el plato está compuesto por tales y tales ingredientes, ya tenemos una parte de la definición. Lo otro que tenemos que hacer es pues tratar de ver en cuáles municipios es importante y si es posible determinar el origen del plato y la importancia que el plato tiene a nivel municipal. Entonces, y en qué manifestación cultural se desarrolla el plato. Si es en un velorio, en la Semana Santa, en Carnaval, en Navidad. Entonces ya nosotros empezamos a ubicar, a posicionar, diríamos, la entrada dentro de el recetario, dentro del diccionario del Estado. Esa es la segunda parte. La tercera parte es hacer un inventario de la despensa alimentaria. Eso sí amerita un poquitico más de explicación. Cada región tiene una colección, vamos a llamarlo así, tiene numerosos elementos que conforman la flora y la fauna, que están en permanente interrelación entre sí. Esos elementos que conforman la fauna, la flora de una región, se organizan dentro de un ecosistema. El ecosistema es la relación de esos seres vivos con los seres no vivos, o lo llaman seres abióticos, el clima, que es la temperatura, el viento, régimen de lluvia, el suelo, la composición del suelo, el relieve, la altura con respecto al nivel del mar, diríamos, y otras características de la región, que no son características relacionadas con los seres vivos, sino que actúan modelando el comportamiento de los seres vivos y una interrelación constante. El ser vivo existe dentro de un escenario donde hay clima, donde hay relieve, tipos de suelo, etcétera, etcétera. Y donde además entran otros elementos, diríamos, de la cultura, como, diríamos, la adscripción a un territorio y la adscripción a una historia determinada, o sea, a un escenario temporal, espacial, donde ocurre la vida dentro de un territorio. Entonces, nosotros ya esas cosas conforman lo que se llama un ecosistema. En una región hay varios ecosistemas, que son esas interrelaciones de seres vivos con seres no vivos, abióticos y con seres bióticos.
y los ecosistemas conforman una estructura mayor, un sistema mayor que se llama bioma. Entonces, de allí, de los ecosistemas o del bioma, ¿de dónde vienen? Pues vienen los alimentos, vienen los ingredientes que utilizamos para transformarlos en preparaciones culinarias. Esos son los ingredientes. Los ingredientes tienen dos procedencias, o proceden de los ecosistemas locales o proceden de ecosistemas ajenos, externos, que pueden ser de las regiones vecinas o pueden ser de los países vecinos o pueden ser traídos de acuerdo con el desarrollo del comercio mundial. Nosotros podemos utilizar en nuestra culinaria algunos ingredientes que nos vinieron originalmente de afuera y ahora se adaptaron a las condiciones del territorio estadal y se convirtieron en elementos tradicionales dentro de la cultura alimentaria. Entonces, la recopilación de esa información relacionada con el origen, con la adaptación, con la domesticación de los seres vivos que conforman el espectro de la alimentación, eso es lo que uno llama la despensa, como si fuera una despensa. Estamos en una cocina y tenemos como un armario de madera o una vitrina donde metemos los alimentos. Es la despensa en una cocina. Bueno, la despensa correspondería desde el punto de vista de una construcción imaginaria, correspondería a la cantidad de alimentos que conforman, ingredientes que sacamos de los ecosistemas del Estado, porque hay diferencia entre los ecosistemas dentro del Estado y hay diferencia de los ecosistemas del Estado con respecto a otros ecosistemas. Por ejemplo, Mérida tiene, diríamos, ecosistemas que no tiene la región de la costa. La región de la costa tiene ecosistemas que no tiene la región, diríamos, de los llanos. Y así ustedes van viendo cómo la geografía va determinando formas culturales diferenciales de alimentación y, por supuesto, que se expresan en recetas y recetarios completamente diferentes. Entonces, lo que hacemos nosotros con el inventario de la despensa, lo que hacemos es buscar información sobre el origen, procedencia, características de los diferentes alimentos, ingredientes y alimentos preparados en un estado. Nosotros lo podemos ver en un mapa. Si nosotros tenemos un primer mapa, que es un mapa orográfico de altitud, un mapa hidrográfico y un mapa del uso del suelo o el uso de la tierra en un estado, pues entonces nosotros podemos ver allí en qué parte se producen los alimentos. Y si le ponemos un mapa político-administrativo, ahora podemos saber de dónde vienen los alimentos, pero ya relacionados con un municipio en particular. Nosotros tenemos, entonces es como que si superpusiéramos mapas. El mapa base es el mapa político-administrativo que divide el Estado en municipios. Bueno, sobre ese mapa le ponemos un mapa del uso del suelo, donde aparece entonces la producción de ganado, toda la producción, la actividad productiva de las cadenas de alimentos que están en un estado. Entonces nosotros sabemos dónde se produce ganado, porcino, bovino, ovino, bufalino, donde se produce, por ejemplo, donde hay producción de piscicultura, también avicultura, etcétera, etcétera. Nosotros podemos verlo dentro del mapa. Y entonces, si a ese mapa, a ese primer mapa, que es el político-administrativo, le ponemos otro mapa transparente encima, que es el mapa del uso del suelo, y arriba de eso le ponemos un mapa hidrográfico. Bueno, nosotros sabemos entonces cuáles son los ríos que entran y qué influencia tiene la distribución de los ríos y de las carreteras y tal cosa en la
en la disponibilidad y en el acceso de los alimentos en una región. Nosotros podemos darnos cuenta entonces cómo hay unas regiones que son secas, regiones que son húmedas, regiones, o sea, que tienen mayor cantidad de lluvias recibidas, y entonces, por supuesto, y también un relieve diferencial, nosotros podemos saber que los alimentos, los ingredientes se van adaptando a esas condiciones ecológicas. Por ejemplo, nosotros sabemos que el café, por ejemplo, sube sin problema, puede llegar hasta los 2.000, 2.200 metros de altitud y bueno, tiene condiciones incluso excepcionales de calidad, la planta, el fruto de la planta. Pero tenemos otros cultivos como el cacao, que si nosotros lo ponemos a subir como lo hace el café, él comienza a disminuir su potencialidad, disminuir su rendimiento y la calidad del producto. Entonces nosotros tenemos que atender a esas características agroecológicas que tienen los diferentes ingredientes. Y esos ingredientes son, diríamos, el inicio de una preparación culinaria. Esas preparaciones culinarias dependen de los ingredientes. Entonces nosotros podemos hacer hasta un mapa de las principales preparaciones culinarias, tanto que se comen y se beben dentro de un estado. Entonces ya nosotros tenemos allí como una especie de representación gráfica, compendiada, una síntesis de toda la información gastronómica de un estado. Y si a eso le sumamos las manifestaciones culturales y los alimentos que se utilizan en esas manifestaciones culturales, pues nosotros tendríamos ya un mapa completo de la gastronomía de un estado. Entonces eso para mí, esas tres cosas, son muy importantes para poder entender para poder entender el papel que juega la gastronomía dentro de los programas de desarrollo regional y en particular que pueden beneficiar a las comunidades de menores ingresos y donde ellas van a participar activamente en el desarrollo de esas actividades que producen empleo, que producen ingresos, que dinamizan la economía local. Bueno, por eso es tan importante eso, ¿no? Nosotros no solamente tenemos aquí la memoria de nuestra identidad cultural, pero también tenemos las herramientas para propiciar un modelo de desarrollo socioeconómico a nivel regional. Podemos planificar esas cosas. Y bueno, y por eso es importante, para mí es importante, no solamente desde el punto de vista gastronómico, sino también de la correspondiente efecto que tiene eso sobre la economía y sobre el bienestar de los hogares, de las comunidades que están dentro de un estado. Y hay algunas comunidades que son grupos muy vulnerables que necesitan, diríamos, oportunidades para poder insertarse dentro del mercado del trabajo. Y ahí, pues, por supuesto, la gastronomía y el turismo aplicado a la gastronomía en forma de rutas turísticas, en forma de destinos gastronómicos, en forma de manifestaciones ligadas a la gastronomía populares. Nosotros podemos ayudar, podemos colaborar a remediar los problemas que afectan a cada estado desde el punto de vista de las posibilidades económicas y culturales, que es importante para un estado, para el desarrollo de un estado. Bueno, yo creo que hice más o menos un recuento un poco, yo diría, simplificado de lo que estamos buscando. Bueno, cada una de esas cosas que hablé tiene un módulo, y esos módulos explican, diríamos de manera detallada, qué es un destino gastronómico, o qué es una región gastronómica, o qué es un corpus culinario, o cómo se determina un ecosistema. O sea, ahí ustedes tienen ya en detalle, de acuerdo con
el orden en que están desarrollados esos módulos. Pero de todas maneras, complementamos los módulos, son textos escritos, los complementamos con videos lo comentamos con intercambios, con charlas, que lo hacemos por teléfono o utilizando algunas plataformas como Zoom o Telegram para reunirnos con los diferentes grupos de trabajo. Pero también lo hacemos a través de videos de YouTube que se llama Cartas de Cartay. Ese video, ese programa, esa plataforma de YouTube no la creé con el propósito del diplomado, sino que la creé con el propósito de compartir con la gente informaciones relacionadas con el desarrollo de la gastronomía regional venezolana e internacional. Pero también después me di cuenta de que podía tener una parte del programa de Cartas de Cartay relacionado con los temas que nos ocupan dentro del diplomado. Por eso ustedes van a conseguir videos sobre, por ejemplo, sobre los alimentos compuestos o sobre los diferentes envoltorios vegetales de alimentos preparados. Eso puede ser un video, pero también pueden conseguirse con un video de cómo se hace un diccionario de cocina. Entonces, bueno, espero que les sirva este video, sobre todo a los grupos que se están iniciando, para que tengan por lo menos una información, una primera información, una información introductoria a la tarea que van a realizar y una tarea que valoramos muchísimo en el diplomado y que es el fundamento de nuestra identidad a nivel de cada estado. Es una contribución formidable que podemos hacer los grupos que pertenecen a un estado para consolidar una memoria gastronómica estadal. Nos vemos entonces en el próximo video. Muchas gracias y espero que que sea de utilidad esta, creo que larga exposición sobre el tema.